Un saludo fraternal a todos nuestros amigos y hermanos que son parte ya de esta gran familia de Conectados con el Cielo y del canal de Campeones de la Verdad. Bienvenidos sean todos a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a iniciar teniendo una palabra de oración. Gracias, Señor, por la vida, por la salud de la que podemos gozar gracias a su mano. También le agradecemos por este tiempo apartado para meditar en esos grandes acontecimientos que ocurrieron en la vida de Cristo y que aseguran nuestra victoria para heredar el reino de los cielos. Como siempre lo hacemos, suplicamos su bendición, pero sobre todo la bendición de que su Espíritu Santo sea quien nos instruya y nos aclare este maravilloso mensaje que usted ha querido dejar claro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado ya a la lección número 8. El poder de la resurrección de Cristo. No voy a entrar en muchos detalles, no voy a prolongar tanto la lección. Este es un tema que ustedes conocen muy bien como adventistas del séptimo día. Ahora, si hay entre nosotros algún amigo de otra denominación o si hay algún amigo o amiga que no pertenece a ningún movimiento religioso, será de mucha bendición el poder compartir con ustedes el material que hemos estudiado durante esta semana. El texto que considero como la piedra angular que ha sostenido toda la semana se encuentra en Primera de Corintios 15, 14 y 17. Y dice así: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún todavía están en sus pecados. Interesante. Nadie que niegue la resurrección de Cristo puede llamarse cristiano. Nadie que niegue la resurrección de Cristo puede decir que algún día va a heredar el reino de los cielos. Nadie que niegue la resurrección de Cristo puede decir que algún día va a resucitar después de la muerte. Nadie que niegue la resurrección de Cristo puede decir que está limpio del pecado. ¡Qué interesante! ¡Qué básico es esto! 3 aspectos importantes y ojo, mucha atención, porque más adelante habrá otro elemento importante que va a agregarse a esta tríada de qué significa si Cristo no resucitó. Antes de entrar en detalle, las religiones paganas no creen en la resurrección, creen en la inmortalidad, creen en la reencarnación. Pero cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de volver a vivir después de haber muerto y conservar un cuerpo santificado, un cuerpo transformado y material, no inmaterial, como la Iglesia Popular trata de enseñarlo. Recordemos aquella experiencia cuando Jesús se aparece a sus discípulos y Tomás no creía que era el Maestro quien había resucitado. Jesús le invita a meter su dedo en el costado. Jesús tenía un cuerpo glorificado y transformado. No era un fantasma. Entonces,
Al hablar de la resurrección, estamos hablando de el privilegio, el milagro de volver a vivir después de la muerte. No es este el tema, pero la palabra de Dios habla de dos resurrecciones. Una resurrección, la primera resurrección, que es la de vida, y la segunda resurrección, que es la de muerte. Hoy vamos a hablar de la primera resurrección. Aquellos que tendrán el privilegio de volver a vivir cuando Cristo aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos. Ahora, cabe mencionar acá un par de preguntitas. Y si es cierto, como lo enseña la Iglesia Popular, si es cierto que al morir, si soy bueno y me voy al cielo, y si soy malo, me voy al infierno, o si soy medio malo, me voy al purgatorio y con una misa me voy al cielo, la gran pregunta es, ¿y cuando Cristo vuelva por segunda vez, a quién va a resucitar? Si a todos los buenos están en el cielo. Esta semana, entonces, hemos tratado aspectos importantes de la resurrección y aquí tenemos el primero. En 1 Corintios 15, 14, 17, Pablo me aclara tres cosas. Si yo creo que Cristo no resucitó, entonces lo que yo predico es vano. Y Pablo lo aplicó así primero. Si Cristo no resucitó, lo que yo ando predicando es vano, dijo Pablo. Y de igual manera, si yo digo ser cristiano y dudo de la resurrección, de igual manera, lo que predico es vano, más si hablo de una tierra nueva. En segundo lugar, si Cristo no resucitó, la fe del pueblo, la fe de los creyentes, también es vana. Y en tercer lugar, si Cristo no resucitó, el pueblo continúa en sus pecados. Muy bien, el plan de salvación no tenía como único elemento la muerte de Cristo. Para que el plan completo se cumpliera, era necesaria la resurrección. O sea que el plan de salvación incluye la muerte y la resurrección de Cristo. No solo la muerte. Sin resurrección, el Evangelio no tiene sentido, no está completo. La muerte de Cristo nos limpia de pecado y la resurrección de Cristo nos libra de la muerte. Vean qué interesante lo que la mensajera del Señor menciona en el libro Reflejemos a Jesús, la página 99. Cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los tres poderes más altos del universo, y aquí hay una cita que se la dedico a los antitrinitarios, a los que no creen en esas tres personas. Cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, la señora White va a hablar acerca del bautismo. Los tres poderes más altos del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación a ese acto, comprometiéndose a ejercer su poder en beneficio de Él mientras Él se esfuerza por honrar a Dios. El creyente es sepultado a semejanza de la muerte de Cristo y cuando sale del agua es levantado a semejanza de su resurrección. Entonces, son dos procesos que verificamos en el bautismo. Cuando la persona se sumerge al agua, está representando lo que ocurre con el cuerpo al quedar sin vida. Morimos. Pero la persona que se bautiza no queda allí debajo del agua. Tiene que salir y cuando sale, sale a una nueva vida. Simbólicamente en el agua quedan sus pecados y ahora es una nueva
criatura espiritual. Esto se asemeja a la muerte de Cristo y a su resurrección cuando sale de la tumba. Por eso, para completar el plan de salvación se necesitan esos dos elementos, la muerte de Jesús y su resurrección. Ahora bien, la resurrección siempre fue parte del completo plan de salvación. Y allí en Lucas capítulo 24 y el versículo número del 44 al 27, leemos lo siguiente. Voy a leer el versículo 46. Lo está diciendo Jesús. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario que Jesús padeciera, pero no solo padeciera, sino que también resucitara al tercer día. Pablo lo habla también en Romanos 1 del 1 al 4, donde nos da a entender que el poder de Jesús como Hijo de Dios, a pesar de ser del linaje de David, según la carne, ese poder fue declarado por la resurrección. Y dice el apóstol acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El hecho de que Jesús resucitó demuestra su poder como Hijo de Dios. Esa resurrección declara su poder como Hijo de Dios. Y la última la encontramos en 1 Corintios del 1 al 4, en donde Pablo nos asevera que Cristo murió y resucitó según las Escrituras. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya había sido escrito de que Jesús tendría que resucitar, morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, el autor en la lección menciona, quienes proclaman que Cristo ha resucitado deben creer primero que su resurrección es un hecho histórico. ¿Qué sentido tiene ser cristiano? Ser bautizados, pero no tener la garantía de que un día viviremos eternamente con nuestro Dios. No tiene ningún sentido y ninguna lógica. Y ya Jesús lo estaba diciendo cuando le dijo a los discípulos, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Sí, pero ellos están muertos ahora. ¿Cómo estarán algún día donde Él está? Bueno, su resurrección asegura la nuestra. Su resurrección asegura que un día, después de la muerte, nosotros tendremos el privilegio de vivir eternamente si morimos en Cristo, si hemos hecho su voluntad y podamos vivir con Él por toda una eternidad. Continuar esta hermosa historia de amor a su lado, al lado de nuestros familiares, por toda una eternidad. Así que lo primero que todo buen cristiano debe hacer es creer en esa resurrección histórica. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros perdemos si no creemos en la resurrección de Jesús? Ya leí 3 elementos. En 1 Corintios 15, del 9 al 19, Pablo va a agregar otro muy importante. Si Cristo no resucitó, la predicación es vana, la fe del pueblo es vana y el pecado todavía reina entre el pueblo.
Los pecados no han sido perdonados. Solo hubo muerte de Cristo, pero no hay resurrección. Entonces no hay limpieza del pecado todavía. Y él agrega un cuarto elemento en el versículo 18 de 1 Corintios 15, donde él dice, entonces, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que, si Cristo no resucitó, lo que predicamos es vano. Todo lo que predicamos es vano. Nuestra fe es vana. Nuestros pecados no han sido limpiados aún. Seguimos viviendo en nuestros pecados. Y finalmente, los que murieron en Cristo, ahí se van a quedar en la tierra. No tienen ningún tipo de esperanza. Qué importante es la resurrección de Jesús. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de profundizar esta semana, pero qué importante es la resurrección de Cristo. Cuántas garantías deja en nuestra vida. Así que, al final de la lección del día del lunes, el autor nos hace una pregunta. ¿Qué sentido tendría 1 Corintios 15 si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte? ¿Por qué es tan importante entender que los muertos duermen? Amigo, amiga que me escuchas, cuando un familiar tuyo muere, él va a descansar. Lo único que ha ocurrido es que el soplo de vida que Dios dio al nacer regresa a él, pero allí no van nuestros pensamientos. Todo en el hombre muere. Hasta que Cristo venga, esos pensamientos van a conectarse nuevamente. Si has cumplido y has sido obediente con el Señor, serás parte de la primera resurrección cuando Él venga. Ya vamos a hablar de eso. Y si no, serás parte de la segunda resurrección. Todo ojo le verá, ¿sí? Pero habrán unos que, lamentablemente, resucitarán para perdición. Así que es importante tener en cuenta este asunto. Por eso te decía yo, si el que muere es bueno y se va al cielo inmediatamente, y el que es malo se va al infierno inmediatamente, ¿a quién va a venir a resucitar Jesús cuando Él vuelva por segunda vez si todos los buenos van a estar ahí arriba? Esto no es compatible con la palabra de Dios. La lección del día martes nos habla sobre Cristo como primicia. Y aquí viene una lección chulísima, hermosa. ¿Qué es una primicia? Primicia en hebreo se escribe bikurim y en griego es aparché. Una primicia es el primer fruto, resultado o porción de una cosecha, de un ganado, de un trabajo, ofrecido a Dios como acto de gratitud, reconocimiento y fe. Representa entregarle a Dios lo primero y lo mejor y no las obras. Ahora, es Pablo quien llama a Cristo la primicia de la resurrección, porque su resurrección es la garantía de que todos los creyentes algún día resucitarán después de él. Ahora,
Voy a mencionarte algo así rapidito, solo para que lo conozcas. Cerca de la muerte del Cordero, según la tradición judía, en el día 14 de Nisan, se marcaba el terreno. Primero se echaban suertes entre las familias judías, se echaban suertes para ver cuál era el terreno de donde se tomaría la gavía para ser mecida en la fiesta de las primicias. Así que se echaban suertes y la suerte caía en la familia X. Ellos entonces prestarían su terreno, ese terreno se marcaba, nadie podía entrar al terreno. Vean cómo todo está vinculado. Las 7 fiestas de Israel, principales de Israel, que fueron establecidas en la época de Moisés, cada una de ellas señala los diferentes estadios de la vida de Jesús aquí en la tierra. Por eso es que vamos a hablar de mucha perfección. Ya sabes tú de que el Cordero tenía que ser perfecto por fuera y por dentro también. Después que le mataba el pecador, los sacerdotes venían y primero lo revisaban bien, que sus ojitos estuvieran completos, sus orejitas, sus patillas, pero después que lo sacrificaba el pecador, ellos lo abrían y ahora lo revisaban, que tuviera su corazoncito, sus riñones. Parece ser que los sacerdotes debían saber algo de anatomía animal. Si había algún órgano que le faltaba al Cordero, se le entregaba al pecador y tenía que traer otro, porque ese Cordero tenía que ser perfecto. Entonces, en la víspera del sacrificio del Cordero, el 14 de Nisan, el día de Pascua, se marcaba el terreno de quien había caído suerte, y a ese terreno no podía entrar nadie. Si algún humano entraba, ya ese terreno quedaba corrompido. Si algún animal entraba por accidente, quedaba corrompido y tenía que volver a echarse suertes y elegir otro terreno. Así que ese terreno se marcaba y nadie podía entrar allí. Ahora, la gavía se arrancaba. ¿Qué era la gavía? La gavía era un manojo de espigas, principalmente para ese tiempo era de cebada. Recién se cortaba y se mecía para la izquierda, a la derecha. Primero se mecía arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en señal de que todo le pertenece a Dios. Eso se hacía para representar que el judío reconocía que Dios era el dador de todo. Y ahora, los primeros frutos en donde el grano no debía dañarse, debía estar perfecto. Ese fruto se ofrecía, ¿verdad? Y luego de haberse mecido, se molía y se sacaba lo más puro. Se pasaban hasta 13 tamices o hasta 13 coladores, de tal manera que quedara una harina tan refinadita, ¿verdad?, que tenía el peso de un homer. Y entonces se mezclaba con aceite y a las 9 de la mañana se ofrecía con el sacrificio de la mañana. Acuérdense que de acuerdo al ritual del santuario, habían 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde. El de la mañana se ofrecía a las 9 y el de la tarde se ofrecía a las 3. A las 3 ya sabemos que concuerda con la hora en que Cristo murió. Pero ¿qué con el sacrificio de las 9, que cuando se mecía la gavía, en la fiesta de las primicias, la flor de harina se sacrificaba o era parte del sacrificio de la mañana y había una libación? Muy bien, ¿qué aplicación tiene esto con Cristo? Según, y que no vaya a traer confusión esto, porque según Mateo 27, voy a leer el versículo 51 al 53, y he aquí que cuando Cristo dijo consumado es, he aquí el velo del templo se rasgó en 2
de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El hecho de que el velo se haya roto de arriba a abajo era significado de que Dios eliminaba ya finalmente los sacrificios de corderos, porque ahora su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y el versículo 52 dice de que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muy bien. Cuando Cristo dijo, consumado es, y vino aquel gran terremoto, y vino oscuridad, y el velo se rompió de arriba a abajo, muchos sepulcros quedaron abiertos. Y acá podría darse a entender que los sepulcros se abrieron y muchos resucitaron. Sí, acuérdense que acá el apóstol está haciendo un resumen de lo que ocurrió. ¿Sí? Pero él dice en el 53 que, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Pero aquí estamos hablando de la muerte de Jesús. Luego habla de los versículos 57 al 61 o al 66, habla de la sepultura. Es hasta el capítulo 28 que se habla de la resurrección. Entonces, lo que quiero dar a entender es que cuando Jesús murió, nadie resucitó, porque Él es la primicia. Cuando Jesús murió, los sepulcros de muchos santos se abrieron. ¿Saben lo que significa eso? El terreno estaba marcándose, el terreno de donde sería tomada la gavilla para ser mecida se estaba marcando. Ese terremoto abrió los cuerpos de santos y el terreno se marcaría. Cuando Jesús resucitó, ¿sí?, esos santos cuyos sepulcros se abrieron, resucitaron y se aparecieron a muchos. Cada uno de esos santos que resucitaron representaban una gavilla. Ahora, ¿recuerdan el evento cuando Jesús se le aparece a María Magdalena? Y María Magdalena viene y al verlo va y quiere abrazar a su maestro y Jesús le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Entonces, ¿a qué hora se mecía la gavilla? Según la tradición judía, a las 9 de la mañana. Entonces, nadie podía tocar a Jesús todavía, porque después de haber resucitado, Él no se había presentado delante de su Padre. Él ahora iba a mostrarse delante de su Padre y iba a presentar a esas preciosas almas que resucitaron con Él en señal de esas primicias que creyeron en el Evangelio. ¿A qué horas ocurrió eso? Aproximadamente tuvo que haber ocurrido, de acuerdo a la tradición, a las 9 de la mañana. Jesús le dijo a María Magdalena que no lo tocara porque él tenía una cita con su Padre exactamente a las 9 cuando se mecía la gavilla en donde él iba a tomar estas primicias y juntos estarían presentándose delante de su Padre, donde Jesús le dice a su Padre, Padre, estos son los que me has dado, ahora quiero saber si los aceptas. Después de ese evento, el Señor apareció nuevamente a sus discípulos. ¡Qué lindo! El mismo ritual que se ofrecía en la fiesta de las primicias es el mismo ritual que se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el primero en ser sepultado y resucitado fue Cristo, pero por su propio poder. Recordemos de que Cristo resucitó a varias personas. ¿Quién los resucitó?
Cristo. Él estaba dando que en Él estaba el poder de la vida, porque Él era la luz de los hombres, dice Juan capítulo 1, 14. Interesante. Él los resucitó. Su amigo Lázaro había sido sepultado, tenía 4 días de estar muerto, y Él lo levantó. Pero el primero que experimentó el ser sepultado y tomar su propia vida para vivir fue Cristo. Por eso es que Él es la primicia, Él es el principal, Él es el número 1. Después van los demás. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. Está comparando el evento de la resurrección de Jesús con el evento de la fiesta de las primicias y cómo se marcaba el terreno y cómo se mecía la gavilla. Así de exacto fue el cumplimiento de esa fiesta en la vida de Jesús. Ahora, las personas que resucitan, ¿con qué cuerpo resucitan? ¿Son como espíritus? ¿Son como fantasmas donde usted lo toca y lo puede atravesar? Bien. En Primera de Corintios, en la lección del día miércoles, en Primera de Corintios, el capítulo 15, y los versículos 42 al 44, encontramos, vamos a ver si lo tengo por acá. Dice el apóstol, 1 Corintios 15, el 40 al 44, dice el apóstol, y hay cuerpos celestiales. Pero ¿y esos cuerpos celestiales qué son? ¿Son fantasmas? ¿Son espíritus que usted los atraviesa? Esos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero lo que esta lección nos quiso dejar es que los que resucitemos tendremos un cuerpo espiritual incorruptible, glorioso, así como el de Cristo. La palabra dice que esto corruptible se convertirá en incorruptible. Esta carne que se pudre ahora será una carne especial. Recuerden de que Pablo usa la expresión de que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, la sangre y la carne simbolizan a la humanidad caída, pecaminosa, ¿sí? Entonces, tendremos un cuerpo transformado diferente, material, no inmaterial. Tomás, cuando metió el dedo en el costado de Jesús, no se le fue el dedo y no tocó nada. Era un cuerpo espiritual que podía desaparecer y aparecer y que podía cruzar paredes, pero era un cuerpo físico, o sea, un cuerpo especial, un cuerpo glorificado, transformado. Así vamos a resucitar. ¿Vamos a reconocer a nuestros familiares? Sí, los vamos a reconocer. ¿Van a reconocernos ellos a nosotros? Sí. Así grandotes como estamos, pero transformados, sin arrugas, sin defecto, transformados semejantes a la gloria del Señor. Ahora, ¿cuál es la esperanza más significativa de la resurrección de Jesús? Hace unas semanas tuve la mala fortuna de ir a enterrar a una tía muy querida. Ya perdí a varios familiares y tengo la esperanza de volverlos a encontrar
porque Cristo prometió que resucitaría a sus santos. Ahora bien, al sonido de la final con trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque se tocará la final trompeta. ¿Qué ocurrirá con los que no mueran y estén vivos cuando Jesús vuelva? En el mismo momento que los santos están siendo resucitados, el pueblo que está vivo va a ser arrebatado en las nubes de los cielos para recibir al Señor que viene en el aire juntamente con los que están resucitados. Ahora bien, para estar entre los vivos que tendrán el privilegio de ver a Jesús y que serán parte de los 144,000, y para ser parte a los que nos toque morir quizás y ser resucitados, el requisito es ser obedientes al Señor. Tratar de llevar un estilo de vida santificado. Cuando Jesús venga, lo que va a transformar en nosotros no es el carácter, es esta carne que se va a pudrir. El carácter tenemos que perfeccionarlo acá. Las ganas de pecar voy a quitármelas aquí. No es Jesús quien me las va a quitar cuando Él venga por segunda vez. Mi tendencia pecaminosa debo mantenerla bajo sujeción yo aquí en la tierra hoy mismo. No es Jesús quien va a poner en sujeción mi deseo de pecar cuando Él venga. Esa transformación de eso corruptible a incorruptible no está hablando del carácter, está hablando de esta carne corruptible. El carácter tenemos que perfeccionarlo aquí. Parece un cuento de hadas. Nadie se imagina. Yo he tratado de concentrarme y de pensar y de ver qué apoteósico será eso. Ver cuerpos saliendo, resucitando, ver esas nubes que me llevan al encuentro de Jesús, ver ese espectáculo. O sea, es inimaginable. ¿Pero crees tú en todo esto? En cierta ocasión, una amiga me contó que asistió al sepelio de una hermana muy querida a una de las iglesias que yo pertenecí. Bueno, la iglesia donde yo crecí. Lamentablemente, una de nuestras hermanas conocidas, ya viejecita, pues falleció ya hace un par de años, y su hija, esposa de pastor, cuando esta amiga se acerca a ella para consolarla, le dice: no te pongas triste, ya muy pronto vas a encontrarte con ella. Cristo está a las puertas. Lo que me impresionó fue la respuesta de esta esposa de pastor adventista. Y le dijo: yo realmente no sé si Jesús va a volver. Amigo, amiga que me escuchas, el materialismo, el corre y corre de la vida, las transacciones, el deseo de tener dinero, ostentación y poder, hacen que estas historias se conviertan en una fábula, en algo que no va a ocurrir. Hoy quiero que te lleves este pensamiento. Jesús dijo, en primer lugar, que vendría otra vez, que nos llevaría donde Él está, porque el deseo de Él es que donde Él está, Él quiere que nosotros estemos también.
Si estás vivo para ese entonces, no te preocupes. En un abrir y cerrar de ojos, Él te transformará y serás arrebatado en las nubes de los cielos. Si mueres, pero abrazas esta bendita esperanza, no te preocupes. Él te resucitará y transformará tu cuerpo y serás transformado y serás arrebatado también entre las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. Yo lo creo porque Él lo prometió. Y quiero encontrarme con mis abuelas. Quiero encontrarme con los amados que ya perdí. Esto es un aliciente que el Señor nos da para confiar en sus promesas y cobrar ánimo y seguir adelante. ¿Estás tú seguro de que así como Él resucitó, resucitarás tú también y te encontrarás con tus amados? Tómate de esta promesa y prepárate en serio para vivir eternamente con Cristo y con todos tus amados. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.